Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 27 de octubre de 2016, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Gigantesca, colosal, la manifestación contra Maduro ayer. Inexplicablemente, esto no lo entenderemos jamás, el Papa Francisco le tendió un puente a Maduro para mantenerlo artificialmente en el poder y para organizar los famosos diálogos de Margarita. ¿A qué está jugando el Papa Francisco? ¿Quién lo aconseja? ¿Quién está alrededor suyo? El pueblo venezolano levantado con sus armas, que son su palabra, su indignación, su indefensión, ante unas turbas armadas que están practicando toda clase de violencias y de excesos contra el pueblo venezolano. Pero el pueblo venezolano no se rinde. El pueblo venezolano se mantiene en lo suyo y exige la salida de Maduro como condición para cualquier avance en conversaciones. Venezuela, un país al que acabaron estos bandidos del socialismo del siglo XXI, para que nos miremos otra vez en ese espejo y para que entendamos, como lo dice María Corina Machado todos los días, que la suerte de Venezuela es la suerte de Colombia. Por eso, tal vez, la canciller sigue apoyando tanto a Maduro y el presidente Santos también. A propósito de Santos, no hemos oído muchos comentarios sobre el golpe de Estado que ya vio, cuando desde Urabá dijo que él tenía todas las facultades constitucionales y legales para implementar, es decir, para poner en marcha y ejecutar un nuevo acuerdo que salga en La Habana entre Timochenko y él a través de sus plenipotenciarios, de Sergio Jaramillo, el que aprendió mucho al parecer en Rusia, sin que nos haya podido explicar qué fue lo que aprendió, y el señor de la calle, y los otros que se limitan a escuchar, a nada más. A propósito, ¿qué ha pasado con la carta de los coroneles, la que le dijeron a los generales que están allá en La Habana? ¿Qué ha pasado con esa carta? Esa es una carta histórica. Hoy hablemos con el coronel retirado John Marulanda Marín sobre este tema apasionante e importantísimo. El derrumbe, el alud de tierra que cayó sobre la carretera de Copacabana es una de las peores tragedias que el país ha vivido en mucho tiempo. Se habla de 6 muertos, no se sabe exactamente cuántos son, pero el origen, una explotación de minería ilegal, a la vista de todo el mundo. Los vecinos se habían quejado, se habían anticipado, habían dicho que esa montaña se les iba a venir encima. Nadie los oyó y ahí estamos, ante la tragedia. Interbolsa pierde 70.000 millones de pesos por una reclamación tardía ante Sura. Los depósitos de Interbolsa estaban protegidos por una póliza emitida por el grupo Sura, y resulta que el liquidador de Interbolsa, el doctor Pablo Muñoz, lo dejó todo para última hora o no lo hizo. Esa es la discusión. Hasta ahora, en primera y en segunda instancia, ya fallaron en contra de Interbolsa. Es decir, se perdieron 70.000 millones de pesos por culpa del doctor Pablo Muñoz Gómez, quien tendrá que responder ante los depositantes, las víctimas de la tragedia financiera de Interbolsa. No, es que él dice que el paro judicial y que entonces se demoró y que si el último día y que si había y que no había manera de presentar la reclamación ante Sura. 2 años. Esa reclamación, ¿por qué no estaba presentada con tiempo, oportunamente? Que lo explique el doctor Muñoz Gómez. Fiscalía General de la Nación. El doctor Néstor Humberto Martínez
está haciendo y diciendo cosas memorables. Por ejemplo, planteó una verdad de a puño: sin fumigación aérea no hay lucha posible, eficaz, contra el crecimiento de los cultivos ilícitos. Nos comieron los cultivos ilícitos. Hay que fumigar. Santos manda a su ministro Londoño, a su ministro de Justicia, el hermano de dos mafiosos, habrá que recordarlo, al Parlamento para que diga que eso no se ha considerado, que se están considerando las erradicaciones manuales. ¿Dónde están las erradicaciones manuales? ¿Quién las está haciendo? ¿Cómo se están desarrollando las erradicaciones manuales? No las hay en ninguna parte. Nos comió el narcotráfico, señores, y el narcotráfico es la violencia, es la sangre, es la muerte, es la desaparición del país. Se está hablando, ahora sí, de las ollas que hay en las ciudades, del crecimiento del microtráfico, pero claro, esa es una consecuencia elemental de esa superabundancia, de esa producción gigantesca de cocaína que nos cayó encima. Todo por congraciarse con las FARC, por no pelear con las FARC, porque las FARC son el gran empresario del narcotráfico en Colombia y de los cultivos ilícitos. Néstor Humberto Martínez los enfrenta con valor, diciendo lo que hay que decir. Y a propósito, les ha quitado bienes que valen cerca de 2 billones de pesos, se ha incautado de ellos. Ayer en Medellín les dio un golpe enorme a la mafia del oro, que está vinculada, por supuesto, a las FARC. Néstor Humberto Martínez está haciendo cosas muy importantes desde la Fiscalía General de la Nación. En lo que esto tenga que ver con Germán Vargas Lleras, quien es su íntimo amigo y no cabe duda ninguna, fue su apoyo para que consiguiera la Fiscalía General de la Nación, pues hay que aplaudirlo, porque uno aplaude las cosas buenas y positivas que se hacen en Colombia. Alguien que enfrente la mafia, alguien que enfrente a los bandidos, alguien que les quite los bienes. Ese parece ser, esperamos que no cambie, Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Termina el embargo de los Estados Unidos, el embargo que le ha decretado a Cuba. Recordemos que esto no es un bloqueo, es un simple embargo que los Estados Unidos decretaron como una medida para enfrentar el régimen comunista de los Castro. Entonces hubo decisión unánime en la ONU, en este sentido, sin la oposición de los Estados Unidos. Bueno, entonces apoyemos la democracia de los Castro, hagan lo que quieran. Ese, desde luego, es un triunfo moral de Cuba, de la más vieja, la más antigua, la más cruel de las dictaduras que ha padecido este continente. Recordémoslo bien, para que no nos despistemos. Es que Cuba, pobre Cuba, no. Un régimen detestable, de oprobio, un régimen comunista, totalitario, que es el que sacude y el que esclaviza a Cuba y a los cubanos. El presupuesto de regalías en Colombia se tendrá que completar con recursos que no son de regalías. Le están metiendo recursos de un fondo de estabilización que tenía el gobierno, muy para otra cosa, entonces se lo meten acá a las cuentas para darle alguito de mermelada a los alcaldes, a las autoridades regionales, porque se están quedando sin ellas. Jorge Enrique Robledo presenta su candidatura presidencial por el Polo Democrático. Esta es una cosa eminentemente seria. Robledo es de izquierda, no solamente nunca lo ha negado, sino que todo el día lo practica. Pero es una izquierda seria, es una izquierda fundada, respetable, en la que no vamos a coincidir en muchos de sus asuntos fundamentales, pero eso es serio, y es una política seria. Y abran los ojos, si Robledo hubiera sido candidato enfrentado a Santos, no tendríamos este presidente. Desgraciadamente la izquierda propuso un candidato inviable que era el señor Mocus. Ahora la izquierda va a tener candidato serio para que hagamos un debate
serio. Impresionante el hecho de que Hillary pierde puntos y Trump los gana en vísperas de las elecciones. Cristina Londoño nos hablará del tema. Rusia mata 14 niños en bombardeo sobre escuela en Siria. ¡Qué horror! Hoy en Colombia, volviendo a Colombia, las cortes hablan y dicen que no les gusta la Justicia Especial para la Paz y que no puede haber una justicia extranjera y que la Corte Suprema de Justicia tiene que ser el punto de cierre en el debate. Y nos preguntamos aquí, ¿por qué no hablaron a tiempo? ¿Por qué no dijeron todas estas cosas cuando nos estábamos batiendo como unos leones contra estos acuerdos que, entre otras, acaban con lo que queda de la justicia colombiana? Justicia colombiana muy compleja, que a veces da señales de recuperación moral y señales de apartamiento de sus niveles de intervención política, como en la decisión que acaban de tomar liberando de toda responsabilidad al general Suárez Tocarroncho. Pero las Cortes callaron cuando hubieran podido hablar. Las Cortes politizadas, las Cortes donde manda Santos, como lo dijimos desde cuando apareció la Constitución del año 91. Esto es entregar la justicia colombiana a la política a través del 1000 veces maldito Consejo Superior de la Judicatura. Lo hemos dicho hasta la fatiga. Sudáfrica, Gambia y Burundi se retiran del Estatuto de Roma y de la competencia de la Corte Penal Internacional, con un argumento que no deja de ser impresionante. Todos los casos que ha levantado la Justicia Penal Internacional tienen por escenario el África. ¿Será que allá se cometen las únicas violaciones a los derechos humanos? ¿Será que, por ejemplo, acá en Colombia no se violan los derechos humanos? Se preguntarán en el África. 3.800 son los muertos que hasta ahora, en el año 2016, se han registrado por los éxodos desesperados de africanos que buscan llegar a las costas europeas para encontrar comida. 3.800 muertos. ¿Cuántos africanos han logrado llegar a Europa? ¿Cómo va a manejar Europa ese problema? Sigue la batalla de Mosul, en Irak. Mosul es el foco de resistencia más importante que tiene ISIS. Ahora dicen que después de Mosul les queda otra ciudad, pero por lo pronto están estrechando el cerco sobre Mosul y tratan de defender como pueden a la población civil que están utilizando estos salvajes de ISIS como escudo. 2 muertos y 14 heridos en Oklahoma, víctimas de un hombre, pues enloquecido, tiene que estar loco para estar haciendo estas cosas, de 38 años, del que no hay más señales. ¿Es cierta la historia de la señora Rosario Casas Dupuy? ¿Es cierta? Fue condenada a 5 años de prisión por ser cómplice de su marido, espía en los Estados Unidos, que fue condenado a cadena perpetua como tal espía. Bueno, hasta ahí vamos, en que la esposa era cómplice del marido, lo que no es de extrañar sobremanera, pero esta señora vino a Colombia y hoy es profesora de la Universidad Javeriana. Es lo que nos cuentan. Queremos saber si es verdad, para que sepamos qué terreno estamos pisando en Colombia. La cadena de la felicidad de los think tanks. Tenemos que hablar con la señora Leah Fowler, una colombiana extraordinaria que está haciendo cosas maravillosas desde los Estados Unidos para defender la democracia colombiana, y se ha encontrado con que unos tales think tanks no son tales think tanks, sino que son puro lobby, hechos por colombianos, nutrido por dinero de colombianos, para apoyar el gobierno de Santos mientras reciben obtienen pingües ganancias con ese apoyo, con contraticos que le dan en Colombia y con dinero que les dan, por ejemplo, la State Oil
de Noruega. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo es esta historia de estos think tanks? Ahí está pues el señor Cavelier de Alquería, ahí está los directivos de Ladrillera Santa Fe, ahí está el señor Miguel Silva, no podía faltar desde luego, que al mismo tiempo que es jefe de campaña y director de Santos, dirige un think tank que es un centro de pensamiento. Los centros de pensamiento son fundamentalmente imparciales, aunque tengan una cierta perspectiva o visión del mundo, porque su oficio es analizar los hechos y discutirlos. Esto no es análisis ni discusión de nadie, es santismo puro con dinero de por medio. Y Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año 312, Constantino ataca en el puente Milvio. ¿Fue cierta o no fue cierta la visión de la cruz que se le apareció en el cielo diciéndole que con este signo vencería? Constantino, uno de los 6 emperadores que llegó a tener Roma en esa época de decadencia. Constantino, el último de los grandes emperadores y el autor del Edicto de Milán, una de las obras políticas más importantes de toda la historia de la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Iniciamos la mañana y no pintan muy bien las cosas en el vecino país, en Venezuela, porque Venezuela arde de indignación y así lo vimos con esas impresionantes imágenes de las marchas en las que miles de venezolanos se manifestaron ayer contra Nicolás Maduro, a quien le gritaban dictador, dictador. Los venezolanos, hartos ya de la pobreza y de la gigantesca inflación, han salido a las calles a corear consignas como Maduro va a caer o fuera Maduro, fuera Maduro. El gobierno, mientras tanto, ordenó bloquear todos los accesos a Caracas, cerraron 10 estaciones de metro de la capital y aún así no consiguieron evitar que esas marchas se regaran por todo Caracas. La mayoría de las marchas transcurrieron en paz, pero en San Cristóbal hubo fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Hablan de más de 20 heridos, 39 detenidos y un policía muerto. La suspensión o anulación del referendo tiene a los venezolanos en un estado de indignación absoluta. Y mientras tanto, es curioso, ¿no? Algunos organismos como UNASUR, que es de clara tendencia gobiernista, aboga por un diálogo con el Vaticano también, pero parte de la oposición, harta de los abusos, pues no se muestra especialmente entusiasmada ante ese diálogo. Es decir, la situación es tan grave que las manifestaciones ya se han extendido incluso a otros países, como Perú, donde grupos de venezolanos se han manifestado. Y mañana habrá una huelga general de 12 horas y todo parece indicar que el gobierno no dudará en echar mano de todos los mecanismos para deshacerla. De hecho, Diosdado Cabello ya ha amenazado a través de la televisión con tomar represalias contra las empresas que se sumen a la huelga. Miren, estas fueron sus palabras textuales. Lo conversé con el presidente. Instrucción del presidente. Empresa que se pare, empresa tomada por los trabajadores y por la Fuerza Armada. Aquí no vamos a permitir bochinche. Bueno, yo creo que sobran las palabras después de estas declaraciones de Diosdado Cabello, ¿no creen? ¿A qué espera UNASUR para condenar estas palabras? ¿Y a qué espera el Vaticano, en cabeza del Papa, para reclamarle al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos? ¿Y dónde están? ¿Y qué va a pasar con los detenidos en las manifestaciones de ayer? Pregunto también. No se le olvide que el Vaticano está intercediendo en favor de Maduro y está proponiendo un diálogo en Margarita para quebrarle el espinazo a la oposición. El Papa está interviniendo en favor del sí en Colombia, en favor de las FARC. Está interviniendo en favor de Maduro en Venezuela y está interviniendo en favor de los Castro en Cuba. Y uno dice, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es, su santidad? Que empezó su mandato, su reinado papal, de la manera más bella y más conmovedora, recordando el Evangelio, recordando el amor, recordando las cosas que tiene que recordar la Iglesia. Y ahora se dedicó a la política, y a la política de izquierda. Entonces uno no entiende qué pasa. Lo del bochinche,
aquí no vamos a permitir bochinche, me recuerda las palabras de la ayuda de cámara a Luis XVI en el Palacio de Versalles, cuando empezó precisamente la Revolución Francesa, que el rey, oyendo las voces, dijo una palabra que puede traducirse como tumulto o como bochinche, si se quiere. Le preguntó a la ayuda de cámara, ¿qué es? ¿Es un bochinche? Y él le contestó, no, su majestad, es una revolución. Habrá que decirle a este ignorante de Diosdado Cabello, es que lo que pasa en Venezuela no es un bochinche, es una revolución. Eso es lo que pasa. Un pueblo que encontró en la revolución la única forma de salvarse de una tiranía atroz que quebró a Venezuela. El primer paso para imponer un régimen marxista, no se le olvide. Eso es conocido, la pauperización necesaria para que la gente se entregue en poder del régimen y para poder instaurar la dictadura del proletariado. De modo que eso no tiene misterio ninguno. Están trabajando en lo suyo como están empezando a trabajar en Colombia. Destruir económicamente el país para sentar las bases del socialismo del siglo XXI. Y no nos hemos dado cuenta, porque aquí tenemos una linda manera de no darnos cuenta de los peligros reales. Con la bendición del Papa. Con la bendición del Papa, sí, señor. Claro, porque esto pero ya no es se le muy olvide grave. aquel viejo dicho, de Roma viene lo que a Roma va. Ah, ya. ¿Quién es el que le lleva a Roma al Papa estas ideas? Pues por supuesto el cardenal. Ah, claro. ¿Y quién más? Roma locuta, ¿cómo es? Roma locuta es causa finita, pero bueno, eso era lo que se decía en la época de la Pax Romana. Roma habló, se acabó la controversia. Pero pues ya hubo un sacerdote venezolano, Montserrat, que salió a protestar y que dijo, si el Papa me obliga a hablar con este tirano de Maduro, desobedezco al Papa. Montserrat, lo cogieron a palo las hordas chavistas y lo tienen entre la vida y la muerte. Es, sí señor, el padre José Palmar. El padre José Palmar. Lo murieron a palo los chavistas. La cosa va en serio, perfectamente en serio. Y nuestra canciller, calladita la boca, porque es que el tema es con su íntimo amigo Nicolás Maduro. Por favor, y meten a Colombia en semejante lío, y que ese es el gran amigo de Colombia, un violador de todos los derechos humanos, un hombre que destrozó a Venezuela y que está cometiendo un genocidio. Un genocidio. Está dejando morir de física necesidad a todos los niños venezolanos que nacen con algún problema, porque no hay ningún medio para salvarles la vida. Y se ofrecen las organizaciones internacionales, inclusive la católica, Cáritas, a regalar los elementos que se necesita para salvar la vida de los niños, y Maduro los rechaza, diciendo que Venezuela no necesita nada. Eso es lo que hay, un gobierno genocida, y el gobierno de Santos es amigo de ese gobierno genocida, para que le siga alcahueteando o se sigan alcahueteando recíprocamente las conversaciones de La Habana para ese poder hacer de Colombia. Sí, ese es uno de los garantes. Claro, sí, es increíble. Claro, ese es uno de los garantes. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 27 de octubre del año 16, son las 6:30 de la mañana. A pesar del sarampión mediático suscitado por la admisión de una demanda contra el postulado Fernando Carrillo Flores por parte del Consejo de Estado, pues esto, según el doctor Fernando Londoño Hoyos, no afecta para nada su proceso de elección, el proceso de elección del exministro de Justicia y ex embajador en España. Después del mermelado reacomodamiento de las fuerzas ordenado por el zar de las finanzas de la República Bolivariana de Colombia, Mauricio Cárdenas, quien enterró definitivamente la candidatura de María Mercedes López Mora, quien después de tenerlo todo seguro fue traicionada por su postulante, Juan Manuel Santos, conocido en La Habana como el comandante Santiago.
al ordenarle al dueño de la chequera del régimen enterrar la aspiración de la Aspirante, William. aspirante, sí, por el Partido Conservador, que perdería ese cargo por cuenta de las maniobras del sátrapa, quien ofreció respetar lo pactado con el gobiernismo conservador, de cuya rebelión participaron los denominados Ocho de Colombia, a la cabeza del el senador más antiguo del mundo, Roberto Gerlain. Él es el que dice, uno con el presidente no pelea. Sí. El varón electoral del sur del país, Eduardo Enríquez Maya, Mauricio Delgado, Juan Manuel Corso, quien terminó como el mejor amigo de Juan Fernando Cristo, Yamira Pestana, Jorge Hernando Pedraza, Fernando Tamayo y hasta Hernán Andrade, quien acompañó al doctor Perdomo hasta el último momento y que ahora está ayudándole al doctor Carrillo. El doctor Hernán Andrade ya es precandidato conservador a la presidencia de la República. Quienes le dieron el último puntillazo al Partido Conservador y un entierro de tercera a la hija de Santa Rosa de Osos. De Osos, sí. Doctor Londoño, se entregó el Partido Conservador por un plato de mermelada. Y le incumplieron. Exacto. Los conejearon. Les dieron conejo con mermelada. Es que sacrificaron a Pretel porque les iban a dar la Procuraduría. Por eso sacrificaron a Pretel. Pero no saben con quién se metían. No saben la belleza. Es que cuando uno negocia... Usted lo dijo aquí hace un mes y medio. Los va a traicionar, Juanpa. No se dan cuenta, no saben. Y al perro no más lo operan una sola vez o dos veces, doctor. Yo no sé cómo es la cosa. Al Partido Conservador, a lo que queda el Partido Conservador, por ahí como 20. Con barbera y todo. María, por Dios horror. Bendito. No. Los operaron con guadaña. Qué horror. Por Dios bendito. Bueno. Qué tristeza en lo que paró el Partido Conservador, porque ese cargo es un cargo muy importante y es la Procuraduría, y ahora ya quedó como una Procuraduría que va a manejar directamente la Casa de Nariño. Bueno, vamos a ver. De pronto Carrillo nos da una sorpresa. Bueno, ojalá Dios quiera. Como las sorpresas que está dando Néstor Humberto Martínez. Sí, señor. Sí, señor. Sorpresas muy gratas para el país. Sí, señor. Un gran fiscal tenemos, es el doctor Néstor Humberto Martínez. Muy bien. Entonces nos vamos para los Estados Unidos porque allá están pasando cosas supremamente llamativas y graves, curiosas. Hace una semana Hillary Clinton era indiscutible presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora? Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí seguimos montados en la montaña rusa de las elecciones presidenciales. Al parecer Donald Trump tiene más vidas que un gato. Hace solo unos días las encuestas le daban una ventaja mínima de 6 puntos a Hillary Clinton sobre Donald Trump, y ahora la última encuesta de Fox News dice que Hillary Clinton solamente tiene 3 puntos de ventaja sobre Donald Trump en una encuesta que, cabe anotar, tiene 2.5% de margen de error. La encuesta le da 44% de intención de voto a Hillary Clinton, 41% a Donald Trump, y dice que hay 4% de indecisos. Bueno, y vamos a ver cuáles serían los factores que están a favor de Donald Trump. El entusiasmo, un 68% de sus votantes dicen estar entusiasmados, lo apoyan fuertemente, dice la encuesta, y esto en contraste con un 61% de los votantes de Hillary Clinton. También a favor de Donald Trump los independientes, los hombres, los anglosajones sin título universitario y los cristianos. A favor de Hillary Clinton, ella goza de un apoyo abrumador dentro de la población afroamericana.
También dentro de los hispanos, más de 60 puntos de ventaja tiene Hillary Clinton sobre Trump entre el voto latino, y también las mujeres la apoyan abrumadoramente. Sabemos que Donald Trump se ha visto en medio de varios escándalos en las últimas semanas relacionados a las mujeres, y esa tristemente célebre grabación de hace 11 años, pues claramente le hizo muchísimo daño entre los votantes. Hablando de temas, el tema principal que estaría trabajando a favor de Donald Trump o funcionando a su favor sería el de la economía. Él goza de la confianza de la mayoría de los votantes a la hora de cómo podría ayudar a la economía de este país. Clinton, sin embargo, tiene mucha más confianza del votante estadounidense cuando de política internacional se trata. Creen que ella sería muchísimo mejor presidente a la hora de manejar el tema migratorio y a la hora de proteger a los Estados Unidos de ataques terroristas. También en lo que arrasa Hillary Clinton en esta encuesta y en varias encuestas es que los estadounidenses la consideran como una persona más calificada, con mayor experiencia y mejor temperamento para liderar este país. Donald Trump, por ejemplo, solamente un 46% de los votantes dicen que estaría listo y está preparado para ser presidente de los Estados Unidos, y tiene un nivel aún más bajo. Solamente 36% de los estadounidenses, de los votantes, de posibles votantes, dicen que tiene el temperamento necesario para para ocupar la Casa Blanca. Cabe anotar también que ambos candidatos tienen los niveles desfavorables más altos que se haya visto en la historia de las elecciones presidenciales en la historia reciente. Hillary Clinton tiene solamente un 53% de desfavorabilidad. Donald Trump es una cifra aún mayor, el 56% de los posibles votantes pues no lo quieren, tienen una opinión bastante desfavorable de él. Al margen de eso, ayer Trump dedicó el día a hacer un acto de negocios, a abrir su nuevo hotel, el nuevo Hotel Trump en Washington, D.C., y destacó en un discurso algo político que este hotel estaba abriendo antes del tiempo pronosticado, y más abajo del presupuesto, que había gastado mucho menos de lo que se había presupuestado. Esto destacando como su capacidad para mover la economía del país. Hillary Clinton se burló de él diciendo que la única razón por la que Trump había podido abrir el hotel antes de tiempo y con menos presupuesto era porque había utilizado el trabajo de muchos indocumentados. Otro factor que estaría funcionando a favor de Donald Trump es que ayer se conoció que los inscritos en el controversial plan de salud del presidente Obama, el Obamacare, que fue el intento del presidente por dar cobertura médica, seguro de salud universal, pues dice que las personas inscritas en ese programa van a tener que pagar a partir del año que viene 25% más de lo que estaba programado. Esto claramente fue ha sido uno de los pilares del gobierno del presidente Obama, a lo que más energía y capital político le gastó, y este hecho pues trabaja en contra de Hillary Clinton porque ella fue una de las principales promotoras del Obamacare. Trump ha dicho desde el primer momento que acabaría con Obamacare, que trabajaría para que los estadounidenses tengan un seguro de salud, pero que no destruya la economía del país. Clinton últimamente ha tenido que distanciarse del programa Obamacare, diciendo que no acabaría con él, pero que claramente es un programa con muchos problemas y que ella lo reformaría. Temas de último momento que están afectando las elecciones, que podrían cambiar el giro de la votación que se celebra el próximo 8 de noviembre, aunque como ya les dije, en varios estados la votación temprana está en marcha y ya más de 5 millones de estadounidenses han ejercido su derecho al voto. Es lo que tengo por el momento. Aquí estoy pendiente, los mantendré informados. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, esta es la condición dramática en la que se desarrolla la campaña presidencial para los Estados Unidos cuando estamos ya prácticamente a puertas del día de la verdad. Del día de la verdad, que es el día de las elecciones. Donald Trump y Hillary Clinton
cada vez con menor diferencia entre los dos cuando creíamos que Trump estaba definitivamente aplastado. Como dijo Cristina, tiene más vidas que un gato.